Muy buenos días, Yadira, te damos la bienvenida y personalmente, como todos los aspirantes, te felicito por estar ya en esta etapa del procedimiento avanzada y como tú sabes, estas entrevistas están siendo transmitidas por internet en vivo para cumplir con el principio de máxima publicidad en este procedimiento. Se trata de una sesión, de una ocasión para poderles conocer personalmente. No es una prueba en el sentido de que habrá respuestas tuyas correctas o incorrectas. Lo importante es saber la forma en que dan respuesta a cuestionamientos específicos de su trayectoria o de temas en concreto, porque evidentemente leer expedientes no es suficiente en procesos de este tipo. Siéntete con la comodidad, como les decimos a todos los aspirantes, de poder preguntar si algo no está siendo claro de nuestra parte para poderte reformular la pregunta y sea efectiva esta comunicación que estableceremos. Sin mayor preámbulo, Yadira, yo quiero pedirte que veo que has sido consejera distrital, incluso en 2 ocasiones. ¿Nos puedas compartir alguna ocasión en que en el ejercicio de esas funciones tuviste que mostrar, empeñarte en tus mayores cualidades o mejores exigencias profesionales, tipo negociación, liderazgo, trabajo en equipo, algo de este tipo, para podernos dar cuenta de precisamente tus habilidades y tus actitudes ya en el desempeño de funciones de esta naturaleza? Okay. Bueno, muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí. Fui consejera 2 veces en el proceso electoral del 2010 y 2013, consejera distrital. En el proceso electoral del 2010, nosotros tuvimos un proceso tranquilo. La única dificultad menor ¿En qué que distrito tuvimos fue, perdón? en el 12. Que pertenece a Culiacán. Culiacán. Ajá, entonces en ese distrito, en una ocasión tuvimos una reunión de comisiones, íbamos a distribuir los espacios de equipamiento urbano, íbamos a rifarlo entre los partidos políticos y había un espacio que yo consideraba que no era legal la distribución ahí. Entonces checamos la ley electoral. Yo insistía, pero había como una especie de, no ambigüedad, sino indefinición de que era un espacio considerado con problemas. Entonces fuimos a revisar incluso el diccionario de qué es lo que decía la academia al respecto, y entonces había algunos consejeros que decían, pero si ese espacio era un espacio que estaba en una colina. Entonces, el lado de la colina se quería poner propaganda para un partido, se iba a rifar. Entonces, decían los consejeros, algunos decían, pero si tradicionalmente ese espacio ya ha sido rifado, incluso si pasamos por ahí, debe haber todavía propaganda del partido político de la elección pasada. Entonces, yo insistía en que eso teníamos que revisarlo, porque de acuerdo a la ley no estaba permitido ahí. Entonces, había otros que decían, pero por costumbre así se ha hecho. Entonces, estaban proponiendo que se hiciera de esa manera, porque pues la costumbre también había derecho, decían los abogados ahí. Entonces, la decisión que tomamos fue que le preguntáramos al ayuntamiento si eso reunía, qué características tenía, si estaba en la definición que nosotros estábamos considerando, y a partir de ahí definir. Entonces pues pusimos la rifa, el sorteo de ese espacio, y el ayuntamiento pues nos dio la razón. ¿Y tu papel en concreto en esta polémica, cuál fue? Fue eso, el señalarles que ese espacio Tú iniciaste no se ese debate, entonces sí. tú pusiste sobre la mesa esa preocupación. ¿Y alguna otra experiencia? Digo, sí, en el Consejo 13 también de Culiacán, en el proceso del 2013, ahí yo fui presidenta de la comisión de organización,
Entonces ahí los problemas menores que tuvimos fue al momento de hacer cambios en la ubicación de las casillas, ¿no? Algunas casillas, y había partidos pues que decían, no, pues hacia ese lado, hacia ese lado. Entonces nosotros ahí pues hicimos la visita de campo, checamos y supervisamos que reunieran las condiciones, que estuvieran en lugares públicos y lo más cercano a la ubicación que había tenido anteriormente, porque ahora hacía difícil acceso a algunas obras. Entonces tomamos la decisión nosotros apegado a eso, sin importar que si qué partido político favorecía o no. ¿Podrías decir con estos ejemplos que si algo te caracteriza es hacer cumplir la norma, es una de tus características? Sí. Sí, yo creo que el órgano electoral debe ser imparcial en todas las decisiones que tome y los acuerdos tienen que estar siempre respetando la ley electoral. La ley electoral yo creo que no se debe negociar, que es el mandato que debemos tener, y debe haber, todas las resoluciones tienen que ser así, apegadas a criterios de imparcialidad, de independencia. ¿Tu experiencia electoral se circunscribe a esas dos ocasiones en que has sido consejera, no más? Uh-huh. ¿Alguna otra ocasión? No, anteriormente como reportera, pues toda mi vida cubrí los procesos electorales. Ahí fue donde nació mi interés por sumarme a la función electoral. ¿Cuántos años reporteaste lo electoral? Pues duré alrededor de 10 años en Periódico Noroeste. Entonces desde el 97. Siguiendo el tema electoral. Uh-huh. Entonces a partir de ahí me nació el interés, empecé a tomar cursos, seminarios para profesionalizarme más al respecto. Buscaba siempre leer la ley electoral cuando había una inconformidad, una impugnación, para a partir de ahí hacer los cuestionamientos tanto a la autoridad electoral como a los partidos políticos. ¿Y qué conclusión tienes ver lo electoral con distintas gafas, adentro y afuera? ¿Qué opinión te merece? Es distinto. Cuando yo veía desde afuera, uh-huh, la visión externa del proceso electoral, a veces uno pensaba que no había trabajo detrás, ¿no? Se veía en la sesión, solamente levantaban la mano. Entonces parecía, al principio esa fue la opinión que yo tenía, ¿no? Parecía que todo se discutía ahí. Entonces cuando ya soy consejera electoral me doy cuenta de todo el trabajo previo que hay para llegar a la sesión electoral, que eso ya se había resuelto, ya se había consensuado, ya se había definido, ya se había discutido. Entonces a veces pensaba que ahí era el momento, ¿no?, en donde se iba a resolver, y pues me cambió la visión porque muchas decisiones a veces parecían como que tenían intencionalidad política cuando era la visión externa, ¿no? Internamente pues me doy cuenta que no, de todo el trabajo que se hacía, incluso los distritales, creo que no se les ha valorado por completo su trabajo, porque son los que realizan la operación en realidad del proceso electoral, y me doy cuenta de toda la pasión que existía, del gran personal calificado que cada elección estaba participando y se ponía la camiseta, incluso con un presupuesto muy bajo en el caso de los distritales, con limitaciones financieras, con los capacitadores, los supervisores sin dinero para viáticos en muchas ocasiones, y dedicando tiempo extra a la función. Yadira, uh-huh, por último de mi parte, para darle paso a que mis compañeros pregunten, concretamente, ¿cómo fue el procedimiento para que fueras designada en la primera ocasión consejera distrital? ¿A propuesta de consejeros, a propuesta de quiénes, o cómo fue ese arribo? Sí, anteriormente la convocatoria siempre ha sido pública, y la decisión de los consejeros distritales pues la tomaba el órgano electoral estatal, y los requisitos establecían la edad y todo esto, ¿no? Y la propuesta, ser propuesto por un órgano ciudadano o los partidos políticos. Yo he estado en contra de acudir nunca a un partido político para esto, porque yo creo que debe de ser la representación lo más independiente, lo más autónoma. ¿Entonces te propuso una organización? Uh-huh, me propusieron los colegios de periodistas, okay, organizaciones de periodistas y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ok, bueno, pues por mi parte no habría más preguntas, Yadira. Gracias, Yadira. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Yo quiero abundar un poco en su experiencia como corresponsal y como periodista. Sabemos que se ha vuelto una profesión de alto riesgo, lamentablemente, en nuestro país y en particular en algunas zonas. Entonces yo le quisiera pedir, todo lo que uno vive lo forma, sí, y
y estamos ahora pues pensando, entrevistando por supuesto a las personas, pero pensando en una designación de un colegiado. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que usted alguna que nos pueda compartir como periodista, como corresponsal, donde tuvo que pues defender los principios éticos del periodismo frente a presiones, amenazas externas, pues como las que se suelen presentar desafortunadamente, que le hayan pues a usted marcado en términos de experiencia, de fortaleza personal, profesional? ¿Qué experiencias he tenido que me han marcado y qué presiones? Bueno, en el ejercicio de mi actividad como periodista, yo siempre cuidaba ser lo más objetiva en la redacción de mis textos, en los cuestionamientos, que siempre que se hiciera un cuestionamiento vigilaba que viniera de un actor. ¿Quiénes estaban cuestionando? Eran las organizaciones. Me tocó cubrir una época gubernamental donde hubo grandes problemas sociales, entonces sabíamos que cuestionar al gobernador constantemente sobre eso. Debo decir que nunca recibí una amenaza, sinceramente, de parte del gobierno. Nunca recibí una carta aclaratoria también, porque intentaba de que todo fuera, la interpretación fuera apegado a lo que se había declarado y contrastar lo que había dicho con lo que había estado sucediendo, ¿no? Entonces, o si tenía documentos que aportar para aprobar lo que estaba diciendo. Entonces, en esa parte no tuve presiones. Sí, había presiones de otro tipo, más sutiles, empujarnos al momento de reportear, el estar otros compañeros boicoteando la entrevista, en tener que estarla dirigiendo y regresarla, guiando. Esos fueron otro tipo de presiones sutiles, pero directas no las sufrí. La única presión menor que sufrí fue una ocasión que estaba haciendo yo un reportaje de nepotismo en un ayuntamiento. Estaba buscando información, quiénes eran los familiares, los parientes que ese alcalde tenía incrustados en el ayuntamiento. Entonces, una regidora se enteró. Entonces yo le pregunté por un familiar del alcalde, entonces me dijo, sí, ese es familiar aquí y tiene otro en otra parte. Entonces yo recogí esa información, la investigué, la contrasté, entonces, pero era información anónima y demás, ¿no? Entonces, cuando se acerca el proceso electoral, me habla y me dice, no vas a sacar nada de lo que te dije. ¿De qué? Le dije, ¿de qué se trata? Pues no me dijiste que, pero los nombres que yo te di, porque si no voy a hacer una conferencia de prensa. Me dijo, voy a dar a conocer los nombres de los parientes del alcalde que yo sé. Y le dije, usted tiene un interés político en afectar a un personaje. Yo tengo un interés periodístico en sacar un reportaje lo más documentado y lo más apegado a la realidad. Yo tengo que investigar. A mí no me interesa afectar a nadie. Esto nada más, no es personal, le dije yo. Esto tiene que ver con algo que se está haciendo indebido. Y lo voy a sacar a la luz pública ya que tenga todas las fuentes que involucran al reportaje y ya que esté todo documentado. Yo la verdad pensé que el siguiente día iba a dar a conocer la información que ella tenía. Yo tenía más, ¿no? Porque uno se busca por diferentes fuentes, por las fuentes orales, por las documentales. Entonces yo pensé que iba a dar la conferencia de prensa, ¿no? Y mi sorpresa fue que no lo hizo, ¿no? Y el reportaje salió cuando tenía que salir, cuando estaba todo documentado, incluso con la declaración del alcalde, porque me dijeron en el periódico, la contraparte, ya tenía todo, la contraparte, el alcalde. Entonces a lo mejor... Entonces me mandan a entrevistar al alcalde y a preguntarle, señor alcalde, le pregunto primero de otros temas que había en la polémica y entonces meto el tema de los familiares que tenía él trabajando y empieza a admitirlo. Entonces yo ya tenía, lo que él dijera, sí o no, yo lo iba a poner en el reportaje porque ya tenía todas las pruebas, pero me mandaron que querían su versión también al respecto. Entonces el alcalde termina reconociendo efectivamente que trabajan sus familiares, empieza a dar argumentos a su favor, lo que él consideraba, y al final me despide y me dice, bueno, que le vaya bien, ya tiene la cabeza de su reportaje, me dice, alcalde acepta nepotismo, me dijo, pero no, han sido muy menores en realidad las amenazas que reciben. No los considero amenazas, ¿no? Claro, no, le agradezco mucho ya, me ha ayudado. Gracias. Yadira, buenas tardes.
Dos preguntas que le pediría de manera concreta pudiera atender o contestar. En caso de que usted fuera designada como consejera, estaría ante un esquema distinto de participación de órgano en procesos electorales de un órgano nacional y un órgano local. ¿Cómo visualiza usted ahora esta participación y cómo lo enfrentaría usted como consejera? Y en un segundo tema, ya fue consejera, pudiera volver a ser ahora bajo este nuevo esquema, y con su preparación y desarrollo como periodista, ¿cuál es la función, cuál considera que es la función de los medios de comunicación frente a quienes integran un órgano electoral? Ok. Empezaré por la primera. Creo que esta posibilidad de que ahora los procesos electorales se rijan también bajo la tutela y coordinación y colaboración con el Instituto Nacional Electoral, pues va a fortalecer a las entidades, a los consejos estatales electorales, ahora que se conviertan en institutos. Creo que va a dar mucho mayor profesionalismo, mayor seriedad a los acuerdos que se tomen, a las decisiones. Va a haber mayor colaboración y mayor confianza de la ciudadanía. Creo que esto lo va a fortalecer porque el INE tiene una construcción de una imagen mucho más profesional que la que existe en los estados. Creo que debe de haber una completa colaboración y coordinación entre ambas áreas para poder sacar adelante los procesos electorales, y creo que las dificultades que se lleguen a tener a nivel local, que también pueden ser ahora preguntar, asesoramiento del órgano nacional, yo creo que eso va a consolidar las decisiones que así se tomen. En el segundo caso que me preguntaba, que ya se me olvidó. La función que usted considera de los medios de comunicación. Perdón. Los medios de comunicación de frente a los órganos electorales, al poder político, al poder que se trate, yo creo que deben de ser críticos, analíticos, independientes en la búsqueda de la información. Yo creo que eso, tanto el órgano electoral como los medios de comunicación deben de compartir ambos criterios, la objetividad, la imparcialidad, el órgano electoral en las decisiones que tome y los medios de comunicación en la presentación de la información, ¿no? No debe haber tratos privilegiados para nadie en ninguna de las dos partes. Creo que hace falta mayor tarea del órgano electoral para trabajar conjuntamente con los medios de comunicación, involucrarlos en mayores tareas de participación ciudadana, de educación cívica. Creo que son los medios de comunicación los que tienen también esa gran posibilidad de orientar a la población, aumentar la cultura política del ciudadano. Yo hice una revisión, una tesis en donde veo la cobertura de los medios de comunicación en ocasiones inclinada a un partido político o a otro. Yo creo que deben de abonar más a la equidad. Esto no significa darles espacios iguales a todos, sino darle las posibilidades de que los mismos candidatos, partidos políticos aparezcan, se defiendan, no tomar partido los medios de comunicación. Eso me parece muy importante porque también lo han hecho. A veces hasta deciden quién gana un debate electoral con una nota de portada. Ocurrió en la elección pasada. Entonces creo que debe de abonar más ellos a la construcción de una cultura política, estar más imparciales en la información que se publica, no ser partidista, pero creo que al órgano electoral le falta mucho acercarse más a los medios de comunicación. Por ejemplo, antes creo que a veces se esperan hasta que los problemas sucedan, ¿no?, para poder actuar. Yo creo que debe haber una planeación previa de cómo involucrarlos, ¿no?, de cómo decirles, esta va a ser la forma que vamos a monitorearlos, esos son los criterios, lo hacemos por esto, los invitamos a que ustedes también construyan, aporten a la democracia de este estado, de este país. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Pues en realidad ya no habría más preguntas, Yadira. Te agradecemos tu participación de hoy. Te deseamos suerte como a todos los aspirantes y te deseo un buen retorno a tu tierra. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Gracias.